Gracias, buenas noches. Soy Enrique Gómez y le agradezco que juntos sigamos conociendo a México en contexto, un ejercicio de transparencia e investigación. En esta ocasión, y continuando con la agenda de la elección judicial, hoy conversaremos sobre los retos ciudadanos rumbo a la elección judicial del próximo 1 de junio. Hay que recordar que en la elección judicial federal se elegirán 881 cargos judiciales, entre ellos 9 ministros y ministras, además de 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, se contempla la elección de 15 magistraturas de las salas regionales de este mismo tribunal, además de 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. De igual forma, en este reto de elección se elegirán 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. Todo un proceso con campañas limitadas en su difusión y un nuevo esquema en la votación. Ante este contexto, ¿qué debe hacer la ciudadanía? ¿Cuál es la estrategia para facilitar la comprensión de este proceso electoral? De esto hablaremos el día de hoy y para ello hoy nos acompañan Serena Ríos Ocampo, vicepresidenta de la agrupación Grafeno, la cual es una red de empresarios y representantes de la sociedad civil, además de Paul Valdés Cervantes, director de Parámetro Investigación y maestro universitario. Buenas noches a ambos y antes de iniciar la conversación, vamos a ver este banco de datos que hemos preparado sobre el tema. Adelante, por favor. La elección judicial deriva de una reforma constitucional que busca darle mayor participación a la ciudadanía en la definición del Poder Judicial Federal. Sin embargo, ahora el reto es que la ciudadanía participe en un alto porcentaje, lo cual da mayor legitimidad a un proceso electoral. En esta ruta, existen los siguientes factores en la elección judicial federal. Se designarán a 881 cargos judiciales. Adicional a la elección federal, también habrá votaciones en 19 entidades para definir autoridades judiciales. Dichos estados son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Esto implica que en la elección del 1 de junio, los votantes recibirán para la elección judicial federal un total de 6 boletas, más las que correspondan a cada entidad federativa. En el caso de la elección federal, las boletas serán de distintos colores para distinguir los cargos a elegir, pues en este proceso se designará a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de los tribunales de disciplina judicial y electoral del Poder Judicial de la Federación, así como magistraturas de circuito y a jueces y juezas. Este tipo de votación es inédita, así como las boletas que serán utilizadas. En materia de las campañas electorales, los candidatos y candidatas no cuentan con financiamiento público o privado, pues solo pueden ejercer recursos propios. Estos aspirantes pueden hacer promoción en redes sociales, pero sin pautas publicitarias. Tampoco pueden invertir en medios de comunicación. Sus principales eventos serían foros o encuentros a los que sean invitados. En este contexto, la difusión de la elección recae principalmente en los órganos electorales, a quienes pueden sumarse los poderes públicos, pero otro factor serán las iniciativas ciudadanas que apunten a la promoción de este proceso electoral. Pues como vemos en la cápsula, los retos son grandes, no solo para los promotores de esta elección, sino también para la ciudadanía. Paul, me gustaría que comenzáramos este análisis hablando sobre cuáles son las expectativas, las mediciones que se tienen en este momento sobre la posible participación ciudadana en esta elección judicial federal, que claro, a manera de hipótesis, a manera de estimaciones. Mira, es importante señalar que, como bien lo dices, es una elección inédita, nueva, no se había tenido un ejercicio de esta magnitud. Estamos hablando de un paradigma prácticamente institucional, nuevo acerca de la justicia, de que la gente puede elegir a sus jueces, a sus ministros, a sus juzgadores, y esto realmente pues, es algo muy, muy destacable. Además de que se van a elegir muchísimos cargos, tú hablabas de 800, casi 900 cargos.
Y sin mencionar que son 881 cargos y los candidatos se habla que son cerca de 4,000. Bueno, esto implica, por supuesto, también muchas dificultades también para medir la participación y el interés de la población. Sin embargo, ya hay algunas mediciones, como la encuesta del Financiero de Alejandro Moreno. Él habla, por ejemplo, que alrededor del 12% de la población nacional conoce la fecha exacta del día de la elección, que es el 1 de junio. Y esto puede ser un porcentaje realmente muy pequeño en relación a que prácticamente estamos a muy pocas semanas de que se celebre esta jornada electoral inédita, nueva, pero finalmente es un antecedente importante porque en otros comportamientos electorales, pues esta es una forma también de anticiparnos a cuánta gente podría estar realmente interesada en acudir a votar. Creo que ese es un tema importante. Otro tema también que podemos tener como referencia es la revocación de mandato de López Obrador, que tuvo el 17% de participación electoral. Otro tema también cuando se evaluó, por ejemplo, que los expresidentes de la República pudieran ser juzgados, votó el 8%. Creo que ese es un intervalo o un rango donde podríamos esperar la participación en esta ocasión. Hablé de 8%, de 12%, que es los que conocen la fecha de la elección, y del 17%, que fue la revocación de mandato del observador, que, hay que decirlo, era solamente una pregunta, bueno, una evaluación muy sencilla. ¿Deseas que continúe, sí o no? Básicamente. Y aquí estamos hablando, pues obviamente, de muchísimos cargos, de muchísimas cosas que en la práctica, pues están sofisticando, por decirlo de alguna manera, la decisión del elector de acudir en primer lugar a votar o eventualmente de hacerlo solamente por uno o, por supuesto, como se está pensando en esta referencia, prácticamente 9 de cada 10 no asistirían a votar, lo cual sería pues realmente una situación muy crítica. Esperemos que en lo que resta de la elección los candidatos también puedan tener ese magnetismo para poder pasar a una campaña más emotiva, más emocional, que es como realmente la gente puede voltear a ver la elección, ¿no? Que realmente le emocione, le resulte algo atractivo, que sea un incentivo realmente para ese domingo 1 de junio, levantarse temprano y tener ganas de ir a votar. Que es lo más importante. Porque el abogado generalmente o el juzgador es muy racional, es muy de leyes, es muy jurídico, muy legal, perfecto, pero esta es una campaña y en la campaña hay que emocionarse, hay que emocionar al elector, hay que emocionarse uno mismo para poder transmitir esa emoción al electorado y que pueda acudir a votar. Y en este contexto de las estadísticas que estamos viendo, Serena, me gustaría que nos compartieras cómo en ese contexto de las cifras que nos da Paul, cómo generar una estrategia de promoción desde la ciudadanía, que entiendo es lo que están ustedes impulsando desde Grafen. Así es, nosotros estamos tratando de que obviamente toda la participación ciudadana sea positiva. Desde ese punto de vista, digo, Paul ya nos dio las estadísticas, es complicado, es un proceso no simple, también es totalmente un precedente que nunca ha pasado en el Poder Judicial y menos para los votantes. Si ya es complicada una elección normal, políticamente hablando, en este punto lo que nosotros estamos tratando de hacer es informar a la ciudadanía para que de alguna manera conozca cada uno de los cargos que se están pues disputando, cada una de las personas que están como ministros, magistrados, jueces, y que con esa información, tanto de los institutos electorales que han sacado promocionales, como de los mismos candidatos que han estado ya federales en campaña, los locales empezamos ya mañana, pues tengan un poquito más de qué se va a hacer, qué se va a votar, cómo voy a ir, por quién, qué color. Es muy complicada la elección, tanto para Poder Judicial, tanto para los mismos abogados. Sí, tiene razón el maestro Paul en decir que es un poco emocional el tema de la campaña, pero también tomemos en cuenta que los magistrados, jueces y ministros no son políticos. No son políticos, no saben hacer una campaña, nunca han tenido ese contacto tan cercano con la gente y ese es un reto que tenemos tanto ciudadanos como los mismos candidatos a la elección. ¿Y qué se está haciendo desde nuestra trinchera? Pues agregar
un poquito de más información, aparte de los institutos, darles un poco de vinculación a los foros, tanto universidades, medios de comunicación, privadas, sector privado también, para que los candidatos, pues, de alguna manera puedan estar en el foco un poco más de tiempo, porque si ya realmente es complicada la sectorización, la campaña tiene sectores, tiene jurisdicción y es bastante amplia, nuestro territorio es bastante amplio, entonces imagínate que simplemente en Ecatepec, ¿no? Es el más grande. ¿Cómo vas a recorrer todo eso en 30 días? Y aquí me gustaría comentar con Paul, las campañas son limitadas porque se tienen que restringir a redes sociales, promoción casi personal. Las campañas también están provocando cierta, vamos a decirlo, restricción para que se conozca la oferta electoral o cómo hacer una campaña exitosa en este contexto. Mira, es que el tema es que efectivamente hay recursos limitados en tiempo, y, por ejemplo, a nivel material también, en financiamiento. Sabemos que la ley marca que no puede existir financiamiento privado para esta campaña. Los recursos tendrán que ser prácticamente de la bolsa o del bolsillo del candidato, y esto pues evidentemente dificulta que pueda trasladarse a lo mejor a tener una visita territorial. Lo que estamos viendo es que se están centrando prácticamente en las redes sociales como una forma de posicionar su mensaje. Sin embargo, las redes sociales no votan, y esto lo hemos visto, o tenemos evidencias en distintas elecciones de otro tipo. Me parece que eso es una parte muy crítica. Obviamente decíamos, la cantidad de cargos que se van a elegir en esta ocasión también dificulta la propia elección del elector, o sea, su propio proceso de distinguir quién es bueno, quién es malo, quién me conviene, quién no me conviene, lo dificulta. En muchas ocasiones ni siquiera vas a ver cuántos candidatos tiene enfrente en su boleta, y obviamente tú bien lo decías, cuando llegue el día de la jornada electoral nos vamos a enfrentar a un conjunto de legajos de información que va a parecer como si estuviéramos en el Ministerio Público y nos van a decir, bueno, esta es su boleta y aquí hay 60 candidatos, ¿no? O aquí hay 10 candidatos, o aquí hay 20 candidatos. El electorado está acostumbrado a ver en la boleta a los 9 partidos políticos nacionales o locales en su defecto, y de esa manera ya está muy racionalizado y muy esquematizado por quién va a votar. En esta ocasión, pues evidentemente, pues hay mucha más información y esto dificulta el procesamiento del ciudadano promedio. Ahí me gustaría que dejáramos una pausa. Vamos a un corte, estamos en México en Contexto, estamos hablando sobre los retos ciudadanos en el contexto de la elección judicial. Adelante, por favor. Ya estamos de regreso a este programa de México en Contexto, donde con datos e investigación buscamos generar mayor transparencia de nuestra realidad social. Hoy estamos hablando de los retos ciudadanos para comprender de mejor forma la elección judicial. Nos acompañan los representantes de la sociedad civil, Serena Ríos y Paul Valdés. Antes del corte, hablábamos con Paul sobre el tema de los retos de las campañas electorales en el contexto del conocimiento ciudadano. Serena, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué tanto estamos en riesgo de que las propias ofertas, las propuestas de los candidatos no se conozcan a plenitud precisamente por este entorno, por estas reglas, digamos, tan estrictas para los candidatos? En sí ya las reglas de operación de los institutos son bastante complicadas, las cambian cada 2-3 días, simplemente el día de antier tuvimos otro cambio, entonces yo creo que sí tenemos un riesgo amplio, grande, de que algunos queden fuera del foco de la mirada pública, de la sociedad como tal, pero nosotros estamos tratando de abarcar esos espacios, vinculándolos de esta manera con distintas asociaciones, si es que se puede, y que la sociedad esté informada de, por lo menos, la mayoría
de lo que está ahí, pero sí ¿Ustedes es riesgoso. ¿Cómo están haciendo esos vínculos? Estamos tratando de platicar con universidades, asociaciones civiles, sector privado, para que les den un espacio como tal, para que ellos puedan pues platicar de su experiencia, cuáles son sus propuestas, qué es lo que van en qué zonas van a trabajar, y que de alguna manera la sociedad como tal esté informada y les vean las caras, porque eso es lo más importante. Y cómo se llaman, que el riesgo es grande, o sea, son muchísimos, más de 800, entonces es complicado, pero lo que decíamos, depende mucho también del cómo ellos están dirigiendo a la gente. Si es riesgoso, es un riesgo total, la campaña es muy, muy difícil en sí, tanto candidato a sociedad, pero estamos tratando de cerrar esos espacios, nosotros como asociación, para que tengamos un poquito más información amplia de todos, ¿no? Estamos tratando de hacer eso. Gracias. Y pasemos al tema digital. Existe una plataforma, Conóceles, del Instituto Nacional Electoral, donde ya se están publicando, para el caso de la elección federal, los perfiles de los candidatos. Tú como experto también en esta creación de plataformas de divulgación gubernamental, de información gubernamental, ¿cómo ves a la plataforma Conóceles? ¿Qué le faltaría para tener una mayor socialización o una mayor visibilización entre la propia sociedad? Mira, yo creo que en general le hace falta a la campaña que tenga mayor interés de los medios de comunicación en general. No lo están tomando de una manera relevante o importante como lo es. Recordemos que esta elección viene de una reforma que fue apoyada mayoritariamente por los mexicanos, con una bandera: queremos un cambio en el sistema de justicia. Y esa bandera creo que no se está instrumentando, no se está operacionalizando adecuadamente en esta elección, por distintas circunstancias, por la falta de recursos, por la falta de incentivos, pero también por la falta de interés de los propios medios y creo que también de la ciudadanía. Entonces creo que ahí nos hace falta apretar. Me parece que por ello las acciones de Grafeno y de otras organizaciones son muy importantes, de difundir las ofertas políticas, de difundir quiénes son los perfiles de los candidatos, y en ese contexto se inscribe, por supuesto, Conóceles, para saber quiénes son, porque al final del día la gente va a elegir algo realmente muy sustancial en su vida. ¿Quién me va a juzgar? Si eventualmente caigo en una situación legal, en alguna situación, ¿quién tiene el perfil para juzgarme? Ojalá tengan experiencia profesional, ojalá tengan experiencia en la carrera judicial. Y aquí en Conóceles podemos saber quiénes son nuevos, quiénes son arribistas, quiénes eventualmente, también se ha hablado mucho de estos temas, están ligados tanto a grupos políticos como incluso grupos de la delincuencia organizada, abogados de narcotraficantes, etcétera, etcétera, que quieren ser jueces. Entonces creo que eso es muy importante, una labor muy interesante de parte del INE. Habrá que difundirla y acá habrá que ver la manera de hacerla más amigable, de hacerla más cercana a la población para que eventualmente sea una herramienta para poder votar este próximo de junio y que anime, por supuesto, a la población a ir a votar. Por supuesto, y otro tema, ya rumbo a la elección, es el tema de las boletas, el cómo votar. Ahí en la campaña que ustedes están haciendo de Grafeno, ¿qué están proponiendo para que la ciudadanía tenga mayor claridad al momento de enfrentarse en las urnas, en la soledad de las urnas? Estamos haciendo reels, videos cortos, porque sabemos que no nos escuchan más de 5 minutos, donde sea objetivo el proceso, enseñarles cómo son las boletas, cuáles son los colores, de qué viene cada candidato, y entonces difundirlo por medio de medios, por medio de redes, y pues todos los que se puedan replicar, ¿no? Para que obviamente la ciudadanía, de alguna manera, ya cuando llegue a las urnas, esté pues un poquito más relacionada y empapada de lo que se va a hacer. De por sí estábamos diciendo que va a ser una votación de más de 20 minutos por el tema complejo de cuántas personas son, pero nosotros estamos haciendo todo el tema digital, ayudándonos por supuesto también de los institutos electorales que también han estado difundiendo estas cosas, pero hacerlo un poco más amigable a la sociedad en general. Y en el tema de los votos también, cómo evitar que los votos sean nulos, que haya mucha cantidad de votos nulos, o también que haya un voto inercial, es decir, que no haya un voto informado al momento de llegar a las urnas. Mira, esto tiene que ver básicamente con el tipo de la campaña de la elección y el nivel de interés de la población en general hacia esta elección. Creo que habría que simplificar un poco también la forma como se está comunicando. Yo decía que generalmente en una campaña
pues el campo emocional de enojarse o de encontrar cuáles son los resortes emocionales de la población en cuanto al enojo, al miedo, pues son relevantes para poder motivarlos a ir a votar. Y creo que lo que yo he visto, por ejemplo, es básicamente un posicionamiento general del perfil de los juzgadores o de los candidatos, pero todavía no hay una forma de que me dé una emoción. O sea, ¿por qué tendría que ir a votar yo por ti? O sea, si no me estás emocionando, si no me estás diciendo cuál es la oferta de valor para que sea el voto por ti y no por otra persona. Y ahí hay una complejidad también, porque dadas las circunstancias, no hay, recursos para poder diferenciar quién es un mejor candidato del otro, sino simplemente quién está mejor posicionado. ¿Eso cómo podría darse? O sea, para diferenciar precisamente a los candidatos y sobre todo ubicar buenas propuestas. ¿Cómo se podría lograr eso? Es que creo que está un poco enredada, ya dadas las circunstancias. Parece que se hizo como para enredar las cosas en lugar de hacerlas más sencillas. Y a estas alturas del partido ya es muy difícil hacerlo. Estamos ya unas cuantas semanas, me parece que se tendrán que tomar más bien reflexiones al final de lo bueno y lo malo de esta campaña, de esta operacionalización de la reforma judicial en esta elección. Me parece que pues puede haber muchas oportunidades de mejora, pero esperemos más bien a que concluya la jornada para poder pasar a esa etapa de oportunidades de mejora. Creo que en este momento simplemente es importante difundir la fecha de la elección, difundir cuáles son los cargos que se van a elegir y lo importante de que al final del día es una bandera de los mexicanos de querer un mejor sistema de justicia, de que efectivamente esta campaña y esta forma de legitimar a los nuevos jueces sea una bandera para que tengamos una mejor justicia, para que tengamos un sistema de derecho, para que podamos efectivamente pues reclamar o demandar una mejor justicia en nuestro país, que hace falta y mucho. De acuerdo, pues les agradezco sus comentarios, sus aportaciones han sido importantes para este tema sobre los retos que enfrentarían o que están enfrentando ya los ciudadanos en el contexto de la elección judicial. Les rogaría que pudiéramos concluir con una recomendación, una conclusión sobre cuál sería el consejo, cuál sería la recomendación general de los ciudadanos a ciudadanos, precisamente para mejorar la socialización de esta elección y sobre todo incentivar, en dado el caso, la votación. Adelante, Serena. Pues yo creo que es importante pues también invitarlos a que sean observadores electorales. Es una puerta que se nos está abriendo como tal. Eso nos va a ayudar un poco más a la participación ciudadana. Esa es una. Dos, pues que tengamos un poquito más en cuenta que hay muchas carreras judiciales en juego y que no podemos saber si son buenas o malas personas, solo podemos saber si son buenos o malos juzgadores, ¿no? Porque eso en cualquier candidato a lo que sea se ve. Y en último, pues síganos en nuestras redes para que estén un poquito más informados, ayúdenos con la vinculación, súmense con nosotros a esta parte de aportar un granito de arena y pues de mi parte sería todo, te agradezco mucho, maestra. ¿A dónde se pueden comunicar para tanto ciudadanos como candidatos para hacer este vínculo? Tenemos en el Facebook de Grafeno la campaña que se lanzó y ahí viene registro de sedes, registro de candidatos, el link directo y sociedad en general. Podemos checar en las redes, se está difundiendo toda la información que se está dando. ¿Hay sedes para sí, acudir? Justamente parte de las reglas de operación es que ellos nos inviten a los candidatos a hacer la vinculación y estamos ya Colegio Mexiquense, VM, estamos empezando a gestionar con otras universidades, ciencias políticas, misma Facultad de Derecho, entonces ellos están registrando también en nuestra plataforma para ser parte de la información y pues todo el tema ciudadano. Y hacer foros, hacer encuentros. Así es, y los mismos candidatos también tienen un registro de un link donde también entran al link y ellos se registran para poder ser invitados a estas sedes. De acuerdo, pues ahí está abierta la convocatoria de Grafeno. Y Paul, ¿cuál sería la recomendación general? Pues mira, en general yo creo que habría que enfatizar en conocer a los candidatos, por supuesto, a cada uno de los cargos. Esto varía también mucho dependiendo de cada estado. En algunos pueden ser pues 10 boletas, en otros pueden ser 8 boletas, en otros pueden ser 5 boletas. Hay que saber por quién podemos votar en cada uno de nuestros estados. En este caso, en el Estado de México, igualmente, saber exactamente quiénes van a ser nuestros candidatos, incluso
como tú sabes, aquí se va a elegir al nuevo presidente del Tribunal del Estado de México. Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Así es, es un cargo muy relevante. Bueno, no sabemos a ciencia cierta, o sí lo sabemos, pero habrá que invitar a la gente a que sepan quiénes son los candidatos y cuáles son los valores de cada uno de ellos, cuál es su perfil profesional. Fíjate que en la misma encuesta que te refería, se percibe que la población en general percibe como una fortaleza a los que tienen mayor experiencia en el sistema judicial. Creo que es un dato importante que también se puede identificar en Conóceles, del INE, porque hay candidatos que tienen menos experiencia y eso pues puede ser un elemento importante para decidir si vas a votar por uno o por otro, quien tenga menos experiencia o que tenga más experiencia. Quienes incluso en los medios de comunicación se ha sabido tienen cercanía o tienen intereses, incluso podría ser conflictos de interés porque han defendido a grupos delincuenciales o no, o a narcotraficantes o no, y creo que son aspectos finalmente importantes. Otro gran tema que creo que no tocamos, pero finalmente está latente debido a esta falta de incentivos y recursos, las clientelas político-electorales podrían también ser parte de esta jornada electoral y de una forma, pues a lo mejor muy suavecita, muy tranquila o no, pero puede también darse esta situación y que pudiera también elevar el nivel de participación, quizás a niveles de una elección local de cerca del 40%, sería un escenario quizás inaudito también, pero finalmente estás expuesto a esta situación debido a los pues, factores que comentamos en esta mesa. De acuerdo, pues ya nos diste tema para otro programa y pues lo estaremos seguramente analizando. Pues gracias, le doy las gracias por habernos acompañado esta noche. Hicimos una evaluación, un corte de caja de los retos que los propios ciudadanos y ciudadanas visualizan respecto de la elección judicial federal. Un proceso que requiere de la suficiente comprensión para avanzar a un voto informado. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Muchas gracias.